Gracias por continuar con nosotros. Viernes del comentario político de Vinicio Limón Rivera. ¿Cómo le va? Bonita noche. Muy buenas noches, Xóchitl, qué gusto saludarte. Vinicio, pues, ¿qué nos vas a platicar el día de hoy? Algo muy interesante. Tema vivienda. Vivienda de los trabajadores y vivienda para los morelenses. Platícame, ¿de qué consta esto? Mira, el tema está muy claro. Desde hace 25 años dejaron de darle vivienda a los trabajadores de un salario mínimo a 4 salarios mínimos. Tenemos un rezago en el estado de Morelos de 40,000 viviendas. Todo esto es a raíz de que el Infonavit se convirtió casi en una inmobiliaria, y esta inmobiliaria, bueno, que es el Infonavit, que es un fondo de vivienda de los trabajadores, finalmente ya no cumplió con su cometido de entregarle vivienda a la gente de menor ingreso. Y bueno, para que te des cuenta del desastre, somos la última delegación en el país, penosamente, con un rezago impresionante. Nada más te voy a decir cifras duras. En el 2000 se entregaron 16,000 créditos. En el 2010, 42,000 créditos. Del 2001 al 2010. Del 1991 al 2000, 16,000 créditos. Del 2011 al 2014, 30,000 créditos. Y ahorita del 2014 a la fecha llevamos 8,320 créditos. Pero en este año se ejercieron nada más autorizados 497 créditos. Casi dejaron de entregarse cerca de 7,000 a 8,000 créditos de trabajadores de 4 salarios mínimos en adelante. Bueno, ante este rezago y ante este desastre del Infonavit en Morelos, acaban de cambiar al delegado, llegó un nuevo delegado. Yo espero que con este delegado tengamos todos los acuerdos necesarios, los trabajadores, los empresarios, los constructores, el gobierno, para poder encauzar la vivienda. ¿Y cómo vamos a encauzar la vivienda? Nosotros llevamos gestionando desde hace 20 años el que se les otorgue vivienda a los trabajadores de 1 a 4 salarios. Y quiero decirte que por fin encontramos a una empresa constructora moderna, de primer mundo, mexicana. Su planta la tienen en Hidalgo, en el estado de Hidalgo. Y estas son megaestructuras modulares en las cuales se hacen casas de 60 metros a 180,000 pesos, con una recámara, con 2 recámaras sube a 200,000 y con 4 recámaras hasta 240,000 pesos, empezando desde los 60 metros hasta los 80 metros. Y estas casas las instalas en menos de 72 horas, las dejas instaladas. No son casas ni de plástico ni de otros materiales, son casas de concreto macizo con acero estructural, perfectamente resistentes. Lo único que tienes que hacer es que ya viene toda la tubería integrada, la red eléctrica, la red hidráulica, la red de los sanitarios, y simplemente es los acabados, y llegan con grúas. Tú pones una plataforma de concreto y pones tu casa, y en 72 horas tú tienes una casa. Pero además, lo más importante de este proyecto y de este plan, que lo está impulsando Transformando Morelos, y la CTM del Estado lo estamos impulsando, todos mis compañeros del Comité Estatal de la CTM. ¿Qué es lo que estamos logrando con esto? Primero, que toda la gente que no tiene una cotización permanente ante el Infonavit va a poder accesar a esta vivienda. ¿Y cómo va a poder accesar? Muy sencillo. Hay una hipotecaria nacional que nos va a financiar las viviendas a 30 años al 2% de interés anual. Muy bajo. Tú estarías pagando en 30 años casi 20 pesos diarios por tener una casa, y en 30 años la terminas de pagar. Serían los créditos más blandos que existan en el país.
Pero ¿cómo hemos logrado todo esto? Ahora, como estos ya no van a ser bienes inmuebles, sino van a ser bienes muebles. Sí, exactamente. Porque tú los vas a poder mover modularmente. Ahorita en Jiutepec, en el auditorio de la Petroquímica, allá a un lado, pusimos la primera casa muestra y hubo necesidad de moverla, ya la movieron para otro lado y está en exhibición la casa ahí en el auditorio de la Petroquímica, que yo quiero agradecerles a los petroquímicos que nos hayan permitido poner esa vivienda ahí, que es un ejemplo en Morelos y un ejemplo nacional. Pero ¿qué es lo más importante de estas casas modulares? Que se acabaron las mochadas, se acabaron las del Puebla y se acabaron todas las tranzas de los ayuntamientos, que por el permiso de esto, que por el permiso del otro, que por el permiso de aquello, y que los permisos gubernamentales, que los usos del suelo, y que todo eso, se acabó el asunto. Como ahora son bienes, van a ser bienes muebles, y la ley no tiene observado a los bienes muebles, entonces estos bienes muebles no van a pagar impuestos, porque ya estuvo bien de tantas raterías y que además no se le entregue una casa digna a los trabajadores de más de 60 metros. En el Infonavit querían empezar a darnos casas hasta de 35 metros, sí, o sea, eso es totalmente inhumano, fuera de sentido, fuera de razón. Entonces, esta empresa que es netamente mexicana, por puros jóvenes mexicanos emprendedores, ellos han hecho ya algunos desarrollos, inclusive de escuelas, de hospitales. Aquí en Morelos hay varias muestras de ello. Y puedo decirte que los costos de producción son de lo más bajo que te puedas imaginar. Porque precisamente el encarecimiento de la vivienda es que a los empresarios, a los constructores, a todos los que se dedican a la construcción en Morelos, que yo podría decir que ahorita casi están en quiebra técnica porque no ha habido vivienda en Morelos, o sea, 497 créditos ejercidos, por favor, muy pocos, de cerca de 8,000 que se debían de haber ejercido, pues a ellos les está pegando indudablemente. Pero ¿en qué les está pegando? Aparte, todo el dinero que deben andar dando por todos lados para que les autoricen sus licencias. Entonces, con esta vivienda moderna, que es de interés social, pero digna, donde no va a haber mochadas, clarísimo, 180,000 pesos hasta 240,000 pesos de 1 a 4 recámaras. Y la CTM y Transformando Morelos está impulsando este proyecto porque no es posible que en el estado tengamos un rezago de cerca de 40,000 viviendas. Tenemos que acabar con todo ese desastre porque sí es posible que las cosas se puedan hacer dignamente y no hacer como lo que hacen con el famoso pie de casa, o el piso de casa, o el piso de tierra, o no sé qué tantos inventos, y que finalmente toda la bola de funcionarios y medio mundo acaban transándose toda la lana, y los gestores de las asociaciones también se llevan la lana, y la gente pobre sigue cada vez más jodida y jodida, que ese es el término correcto, y que eso ya no puede ser. Las cosas tienen que ser diferentes. Tenemos que transformar Morelos y con esto nosotros estamos demostrando que sí es posible. Los vamos a invitar cuando inauguremos la primera unidad habitacional de los trabajadores y además aquí tenemos la ventaja de que quienes no coticen en el Infonavit van a poder tener derecho a una vivienda con un crédito blando del 2%, y que lo van a pagar a 30 años, no del 13, del 14, del 12, del 9%, que es la usura de todos los banqueros que hay en este país, porque además los bancos son extranjeros y vienen a sangrar todavía a los mexicanos. Si yo estoy interesado, Vinicio, ¿a dónde tengo que acudir para...? A la CTM del estado de Morelos, ahí en las oficinas de la CTM Niños Héroes 31, el teléfono 777-315-9715, ahí les dan información, ahí ustedes se ponen de acuerdo. Y quiero dejarlo muy claro, no hay mochadas en el tema de la vivienda, eso se acabó. Tenemos que ayudar a la gente de escasos recursos, ya no es posible, la gente ya no aguanta más. Ya la corrupción es lo que encarece todos los servicios y lo que encarece los costos de las viviendas. ¿Tú crees que los constructores o los empresarios van a pagar las mochadas que dan? No, se las cargan a los materiales, a las pésimas construcciones, a todo, y finalmente quienes acaban pagando todo son los trabajadores. Entonces, eso no lo podemos permitir ya más.
Oye, Vinicio, ¿y ya tienen pues alguna proyección de cuándo pudiera estarse ya consolidando una primera unidad? Estamos trabajando con los compañeros de la región Oriente, Okay. que es donde seguramente vamos a hacer el primer desarrollo, con los compañeros del Sindicato de la Industria del Gas. Ahí nos está ayudando el compañero Andrés Tufiño, y estamos trabajando en mucha armonía, pero en un contexto de verdaderamente llevarle a la gente y a los trabajadores y a la gente que no tiene un patrón definido, los taxistas, los comerciantes, sí, los cuentapropistas, toda la gente que no tiene seguridad social. Con estas viviendas los vamos a poder apoyar, porque además en un tiempo muy rápido van a tener sus viviendas, van a tener autorizados sus créditos, porque en este país todo se puede. Lo que pasa es que es tanta la corrupción que todo se convierte en un obstáculo, y hay que terminar con eso en este país si queremos que este país cambie y si queremos que Morelos cambie. Vinicio, ¿cómo conoces esta asociación o esta empresa de jóvenes? Mira, yo tengo un amigo que es uno de mis asesores, Carlos Ruiz González. Él fue asesor de 4 presidentes de la República, es un hombre excelente. Él me hizo todas las conexiones, okay, con toda esta gente, con la Hipotecaria Nacional, porque yo le dije: oye, Carlos, yo tengo un problema muy serio en Morelos, tenemos un rezago de 40,000 viviendas y tenemos que resolverlo, ayúdame. Y él me dijo: yo te lo resuelvo, y el tema lo estamos resolviendo, porque es un rezago de 40,000 viviendas que en 25 años no le han dado a los trabajadores de la industria gastronómica, a los trabajadores que tienen los menores ingresos, no les han dado vivienda, porque resulta que el Infonavit te las vende de 40 o 50 metros en 350,000 o 400,000 pesos. Sí, bastante cara para la gente. Entonces, 180,000 pesos contra lo que el Infonavit ofrece. Entonces, hoy que ya está llegando el nuevo delegado, voy a hablar con él para decirle: señor, aquí está resuelto el problema y necesitamos que México, nivel central, fondee los recursos para empezar a darle a toda la gente de 1 a 4 salarios esa vivienda. Y quiero que me digan que no. A ver, ahora, ¿qué van a argumentar para que me digan que no? ¿Ustedes tienen algún dato, cifra o estadística en donde se señale cuánta gente está en esa condición, Vinicio, de que pues, cobran de 1 a 4 salarios nada más por el trabajo que desempeñan? Mira, el promedio salarial en el estado de Morelos, el promedio salarial es de 2.7 salarios mínimos. Estamos hablando entre 180 y 200 pesos más o menos. Ese es el promedio general en el estado. Pero el 30% de la planta productiva gana el salario mínimo, particularmente la gente que está en el área de servicios. El área de servicios, te hablo, la industria restaurantera, la industria hotelera, todos los que viven de las propinas y que los patrones, los de las gasolineras y todos esos patrones que hacen güeyes, porque es la verdad, y a la gente la tienen fregada y ellos enriquecidos. El problema de este país es el desequilibrio económico que tenemos, que cada vez hay menos ricos con más dinero y cada vez hay más pobres, y la brecha cada vez es más grande. Si esta gente no entiende que tenemos que pasarle mejores salarios, mejores prestaciones, los países más avanzados son los que los trabajadores tienen los mejores ingresos y los más altos, porque de esa manera puede reactivar la economía interna. Pero creo que todavía no lo entienden muchos empresarios, ¿eh? ¿Ustedes van a tener algún acercamiento con los ayuntamientos? Y te pregunto esto porque hay muchos de los 33 que no les ofrecen precisamente prestaciones de ley a sus empleados. Nosotros, por ley, no podemos representar a los sindicatos de los ayuntamientos, pero sí podemos ser solidarios para presentarles todos estos programas y que ellos los tomen. Solidariamente se los ofrecemos. Pero aquí el tema es que toda la tramitología para hacer vivienda se acabó, porque ahora no son bienes inmuebles, son bienes muebles. Vinicio, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti y a tu auditorio, y que me disculpen todo, pero no, bueno, las cosas hay que decirlas como son. Por darnos a conocer esta información bastante importante para quienes pues tenemos el salario mínimo. Este país y este estado está mal por una sola razón: las cosas se les tiene que llamar por su nombre, le guste o no le guste, y al que le quede el saco que se lo ponga y al que no que lo tire.
Muchísimas gracias con esta información. Vamos a la pausa comercial, regresamos con más. Gusto en saludarte, Xochitl.